Saludos a toda esta apreciada audiencia de Fe y Armonía. En este nuestro programa, volvamos a la palabra. Muy buenas noches, hermana María Angélica. Saludamos desde aquí, desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, transmitiendo a través de esta distinguida y cristiana emisora. Es un placer volverles a ver. Es un placer volver a hablar con ustedes. Y esta noche nosotros vamos a transmitir un programa un tanto diferente a lo que estuvimos viendo el lunes. El lunes estuvimos hablando acerca de la importancia de estudiar la palabra, la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios de volver a la lectura de la Escritura, a la palabra de Dios. Y esta noche, para iniciar, vamos a orar y luego vamos a concentrar nuestros pensamientos en Dios. Saludos desde New York. Gracias, hermana María Angélica. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Dios nuestro, por toda la bendición que tú nos das cada día y por este momento en el cual podemos compartir con nuestra distinguida audiencia los pensamientos tuyos expresados en la palabra. Permite que este estudio de esta noche pueda llevarnos a reconsagrar nuestras vidas a ti, a repensar todo aquello que hemos estado nosotros aprendiendo en nuestra vida cristiana, a reflexionar, a tomar decisiones serias para ti y a considerar, Señor, el tiempo en que vivimos, de tal forma que podamos nosotros estar no solamente al tanto con lo que respecta al conocimiento, sino más que todo, Señor, tengamos una experiencia viva contigo. Agradecemos tus bendiciones y gracias porque ya has escuchado esta oración y la has respondido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una de las cosas que más me llama la atención acerca de la palabra, uno de los capítulos que más realmente llaman la atención a este servidor, es el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar el estudio de este libro maravilloso, Mateo 24. El capítulo 24 del Evangelio de San Mateo es un capítulo que está enmarcado en un aspecto o en un entorno profético netamente. Y es, por supuesto, una declaración o todo una exposición escatológica, profética que hizo Jesús a sus discípulos con un carácter de urgencia, y lo hizo para que ellos pudiesen estar preparados para los eventos finales. Si ustedes abren la Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, en un par de segundos, en un momento, vamos a colocar unas diapositivas para que ustedes puedan observar también a medida que vamos estudiando. Pero permítanme primero leer lo que dice la palabra. Dice allí, y que saliendo Jesús y los discípulos vinieron a él para poder mirar los edificios y el templo. Estoy leyendo de una versión en inglés, traduciendo, y dice acá, y Jesús les dijo, ¿ustedes ven todas estas cosas? Entonces luego les dice, de cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea acá destruida o puesta abajo. Y entonces dice que después se fueron al monte de los olivos, ellos solos, y los discípulos vinieron a él en forma privada, dice, diciéndoles, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas que tú nos estás diciendo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, a responder esta pregunta, el Señor Jesús utilizó varios elementos que nosotros vamos a conocer. Pero primeramente, a mí me gustaría, para poder nosotros entonces mirar exactamente todo esto, voy a compartir con ustedes una presentación que yo tengo acá.
A ver. Okay. Muy bien. Supongo que están viendo allí la presentación. Déjenme saber si la están mirando. Me gustaría estar seguro de que están viendo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros entramos en la Biblia, en la palabra, nosotros necesitamos estar seguros de que estamos en el camino correcto. No solamente es importante para nosotros abocarnos al estudio de la palabra, sino que debemos hacerlo con inteligencia. Y una de las cosas que el pueblo de Dios en general, hablando del mundo cristiano en general, necesita hacer es estudiar la profecía. ¿Por qué nosotros debemos estudiar la profecía bíblica? Este es un estudio que yo he compartido con mucha gente en mi carrera como líder, y es importante que nosotros estemos al tanto de todo esto. En primer lugar, la profecía ilumina el futuro. Allí leemos en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Algunas veces dicen, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ustedes se han dado cuenta de ese texto que dice que nosotros debemos estar atentos a la palabra profética como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pedro está diciendo exactamente lo mismo, que la palabra profética es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la profecía debe alumbrarnos? Y dice, hasta que el día esclarezca, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Notemos nosotros que la profecía no solamente proyecta al cristiano hacia adelante, al momento cuando Jesús va a venir por segunda vez, que es el momento cuando la noche del pecado va a pasar y el día de la salvación va a llegar, sino que también la profecía se encarga de hacer que en nuestra mente salga la luz, nos ilumina y nos da una nueva esperanza para vivir. Ya no estamos nosotros en el limbo o ya no estamos nosotros en las tinieblas espirituales sin saber hacia dónde vamos, sin saber lo que queremos, sino que ahora la profecía nos indica el camino que debemos seguir. Por eso es tan importante que nosotros vayamos al texto bíblico. Y hermano, amigo, cuando hablamos de profecía, cuando la Biblia habla de la palabra profética más permanente, no se está refiriendo solamente a los libros proféticos de la Biblia como Daniel y Apocalipsis. Yo podría demostrarte que en el libro de Génesis hay profecía. Por ejemplo, cuando José estaba en Egipto, él era un prisionero del faraón. Y mientras él estaba en la cárcel, estaban con él en la cárcel el copero y el panadero del faraón. Estaban allí porque habían cometido crímenes y el faraón los mandó a la cárcel. Pero llegó el día del cumpleaños del faraón y el faraón entonces se quiso congraciar con el copero y con el panadero o con uno de los dos. Y entonces él, para congraciarse, le dio la libertad a uno de los dos. Pero antes de que esto pasara, el panadero y el copero tuvieron los dos un sueño la misma noche y José estaba allí con ellos en la cárcel.
Entonces ellos al día siguiente, después de haber soñado, estaban muy tristes. Sus rostros no eran igual. Y dice la Biblia que José les preguntó por qué estaban tan tristes. Seguramente ellos, antes de eso, eran personas habladoras y a lo mejor bromeaban con José o a lo mejor le contaban cosas, pero esa mañana ellos dos amanecieron un poco distraídos, tristes, sin mucho ánimo. Así que José les preguntó y entonces el copero y el panadero accedieron a contarle a José lo que les estaba pasando y le dijeron, es que hemos soñado. Ya seguramente ellos se habían contado el sueño el uno al otro y no entendían que habían soñado. Entonces José les dijo, ¿y por qué no me cuentan el sueño a mí? ¿Acaso no saben ustedes que las interpretaciones de sueños vienen de Dios? Y en ese momento, entonces el panadero y el copero se decidieron contarle a José la historia de los sueños que habían tenido. Y ambos contaron los sueños a José, y José, inspirado por el Espíritu de Dios, tuvo la capacidad de explicarles qué habían soñado ellos, y a cada quien les dijo que ellos iban a estar delante de la presencia del faraón en los 3 días siguientes. Es decir, pasados 3 días, el faraón los iba a llamar a su atrio, allá a su trono, a su sala, y le iba a dar la libertad a uno y al otro lo iba a mandar a colgar. Y así, como José les dijo, así exactamente pasó. Él dijo, inclusive, cuál de los dos iba a vivir y cuál de los dos iba a morir. Y así exactamente sucedió. Después el mismo faraón tuvo un sueño muy famoso en la Biblia. Él soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y con 7 espigas llenas de trigo y 7 espigas que no producían. Y Dios le estaba indicando al faraón que se acercaban 7 años de gran abundancia y luego que iban a ser seguidos por 7 años de un hambre tan profunda que los 7 años de abundancia se iban a olvidar. Y entonces, en ese momento, el copero del faraón se acordó de lo que le había revelado José y mandaron a llamar a José de la cárcel. Y José interpretó el sueño para el faraón porque el faraón no sabía lo que significaba. Y de esa manera José le reveló a faraón el futuro. Y no porque José supiera más del futuro que nadie, sino porque el Espíritu de Dios lo iluminó y Dios le hizo conocer al faraón lo que iba a suceder. Y tal cual como José le dijo al faraón, así sucedió. Bueno, eso que pasó con José, con el panadero y el copero, y eso que pasó con José, con el faraón y su sueño de las 7 vacas gordas y flacas y las 7 espigas y las otras 7 que no tenían grano, es precisamente profecía. Y eso está en el libro de Génesis. Y podríamos hablar de las profecías de Moisés con respecto a las plagas. Podríamos hablar de Samuel, el profeta, y las cosas que le profetizó a Israel. Podríamos hablar de Jacob, de cómo profetizó acerca de sus hijos, o de Noé, de cómo profetizó acerca de Cam. Podríamos hablar de muchas profecías en la Biblia. Solamente Daniel y Apocalipsis no tratan acerca de profecías. Hay profecías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso dice la palabra que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque cuando estudiamos la Biblia desde el Génesis hasta el final, encontramos una y otra vez relatos que tienen que ver con eventos proféticos. Vamos a ver cuál sería la razón número 2 por la cual debemos nosotros entender o conocer la profecía bíblica. Valga decir que mientras les estoy pasando las slides, yo no puedo ver sus comentarios en la pantalla, pero ustedes pueden hacerlos y de alguna manera los que están en la radio me los pueden poner en el chat y entonces así yo podría luego de terminar pasar al chat y contestar preguntas si es que tienen preguntas o a mirar sus comentarios y de esa manera interactuamos. La segunda razón por la cual nosotros debemos considerar que la profecía bíblica es importante, porque la profecía dice lo que va a suceder.
Ahora, mis amigos, todos nosotros queremos saber lo que va a pasar. ¿Usted se imagina que una persona pueda saber exactamente lo que va a suceder en el mundo dentro de unos cuantos años? Eso es una gran ventaja, porque le permite a usted, como hijo de Dios, que estudia la palabra, prepararse para lo que va a venir. Pero si nosotros no vamos a la palabra y estudiamos lo que la profecía dice, pues entonces estamos en tinieblas con respecto al futuro, con respecto a lo que va a suceder. Y Dios es un Dios tan misericordioso que Él nos ha mostrado de antemano lo que va a suceder para que estemos preparados. Por eso dice la Biblia en Oseas 3, 1 y 2, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual, dice la Biblia, la tierra se enlutará, se extenuará todo morador de ella. Miren ustedes qué precisión. Este versículo parece el bisturí de un cirujano. Con qué precisión habla acerca de la condición en la cual se encuentra la humanidad en el mundo. Perjura, mentira, homicidios, robos, adulterios, eso es lo que prevalece, dice la Biblia. Y homicidio tras homicidio se suceden. Entonces, debido a que esta es la condición del ser humano, imagínense, todos en general somos creados, somos hijos del mismo Dios. Somos como una gran familia cuyo padre está en el cielo, es Dios, cuyo hermano mayor nuestro se llama Jesucristo. Somos una gran familia. Y aun cuando somos una gran familia, nos matamos unos a otros, nos engañamos unos a otros, nos robamos unos a otros, y se ha perdido, porque así lo dice la palabra, se ha perdido el amor. El amor de los unos para con los otros se ha extenuado, se ha agostado, se ha perdido. Por lo tanto, hoy día las personas en general no sienten compasión los unos por los otros. Hoy en día, en general, las personas no les importa quitarle la vida a su prójimo porque no se siente amor por el otro, no se siente nada por el resto de la humanidad. El Señor Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. La única forma en que nuestro amor por el prójimo no se enfríe es que nosotros vayamos a la palabra. Porque dentro de nuestra naturaleza pecaminosa no hay nada bueno. En nuestra naturaleza pecaminosa no hay nada que nos recomiende delante de Dios. No existe un ápice de bondad en nosotros. El profeta Isaías dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. El profeta también dice que nosotros no podemos ni siquiera quitar nuestros pecados aunque nos lavemos con lejía. Quiere decir, mi querido amigo hermano, que nosotros estamos en terapia espiritual intensiva y necesitamos urgentemente despertar a la realidad de lo que Dios quiere que hagamos. Y la única forma, por supuesto, para evitar caer en el grupo de aquellos que enlutan la tierra con mentiras, con perjurios, con homicidios, con robos, es permitir que el Espíritu nos transforme. Y la única forma en la cual el Espíritu nos puede transformar es con la palabra poderosa de Dios. No hay otro medio. No existe otra conexión. Asistir a la iglesia, al templo, eso no nos transforma. Aunque mucha gente siente que se queda lleno, le bendice el asistir a la iglesia, y es cierto, usted recibe una gran bendición por el hecho de reunirse y cantar y orar,
etcétera. Cuando usted sale del templo y va a su casa y se queda en su casa 5 o 6 días más, ¿dónde está su conexión con Dios? Si usted pierde la conexión con Dios durante 6 días para recibirla solamente un día a la semana, usted está perdiendo. El diablo está ganando la batalla. Porque es un día que usted le está dedicando a Dios y son 6 días que usted deja de dedicárselos a Dios. Entonces el diablo se aprovecha. Vamos a mirar entonces cuál sería la tercera razón por la cual nosotros debemos atender a la palabra profética más permanente. La tercera razón es que Dios comunica su voluntad en la profecía bíblica. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo no es que me voy a retirar, sino que vamos a pensar un poco lo que esto significa. Dios comunica su voluntad en la profecía bíblica. Al contrario de lo que mucha gente piensa, que los libros de Daniel y Apocalipsis asustan porque tienen figuras o tienen simbolismos de bestias, de candelabros, de plagas, de trompetas, de sellos, de caballos, de dragón, de cuernos. Aunque mucha gente mira eso como que si fuesen elementos para causar temor en el corazón, Dios lo que está tratando es de hacer conocer su voluntad. Él utiliza símbolos porque los símbolos nos hablan mejor de la realidad que la realidad misma. Un símbolo bien explicado o bien colocado en un contexto es capaz de darnos a nosotros el conocimiento que no nos darían palabras simples y regulares. Veamos lo que dice el profeta Amós. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Saben, a algunas personas les gusta mucho estar imaginándose cosas que van a suceder. Algunas personas tienen su cabeza llena de imágenes que de repente han sido colocadas en su mente por Hollywood con sus películas extraordinarias acerca de Apocalipsis, con sus películas acerca de Guerra de las Galaxias o de otras cosas, y entonces tienen la cabeza llena de unas imágenes que son totalmente erradas. El que se encarga de colocar en tu cabeza imágenes equivocadas acerca de cómo el mundo va a terminar o de cómo las cosas van a concluir en este planeta se llama Satanás. A él le encanta confundir, engañar, reemplazar la verdad por la mentira. A él le fascina verte desesperado, angustiado, sin rumbo, sin saber qué vas a hacer. A él le encanta la confusión y se siente feliz cuando te ve confundido. Pero no tenemos por qué confundirnos, porque la Biblia dice que Jehová el Señor no va a hacer nada en esta tierra sin que Él revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, para saber qué es lo que Dios ha revelado a sus siervos los profetas, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. Buenas noches, Ninfa. Dios te bendiga. Así que cuando vamos a la palabra y miramos lo que los profetas tienen que decir, nuestra mente se ilumina, nuestra mente llega al conocimiento de la verdad y entonces podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y es que todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Todos queremos exactamente saber hacia dónde vamos. Por eso, mi querido, es importante que nosotros vayamos a la palabra a diario y podamos observar exactamente lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Vamos a regresar con la siguiente slide. Razón número 4. ¿Por qué es importante conocer la profecía bíblica? La profecía orienta al pueblo de Dios. Miren lo que dice el proverbio. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Bueno, esto sí que es muy interesante. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. O sea,
Quiere decir que si nosotros no estamos orientados por la profecía bíblica, somos como un carro sin frenos. Somos como una persona que está caminando solo por caminar. Somos como autómatas o máquinas, o simplemente caminamos porque vemos que los demás caminan. El pueblo se desenfrena. El pueblo no sabe cómo parar, no sabe para dónde va. Sin profecía, nosotros no somos nada. Por eso les contaba, por eso les relataba las profecías que José tuvo con respecto al copero y al panadero y con respecto al faraón. Pero pensemos en otro personaje bíblico, Abraham. Abraham, Dios le prometió a él un hijo. Le dijo que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, y se fue para Canaán, y pasaron 25 años. 25 años. Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Y no fue sino hasta 25 años después que el hijo nació. En ese transcurso de los 25 años, Abraham tuvo visiones. Y en una de esas visiones, él estaba en medio de unos animales que Dios le había pedido que partiera por la mitad. Y él vio una antorcha de fuego que se paseaba en medio de los animales. Entonces se le apareció el Señor y le dijo que su pueblo iba a ser peregrino, esclavo y oprimido en una nación extranjera por 430 años, y que al final de esos 430 años su pueblo iba a ser librado milagrosamente e iba a salir con gran riqueza de ese país. Exactamente, así como Dios se lo reveló a Abraham, así sucedió. Porque 3 generaciones después, es decir, en la 4ª generación, tal como Dios se lo dijo a él, cuando José estaba vivo, el pueblo de Israel llegó a Egipto y entonces allí fue oprimido. Y después Dios envió a un hombre llamado Moisés para que sacara al pueblo de Dios de Egipto. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que exactamente a los 430 años después de haber iniciado el período de peregrinaje, esclavitud y opresión, exactamente a los 430 años cumplidos, el pueblo de Israel salió de Egipto y fue hacia la tierra de Canaán. Cuando nosotros vemos esos ejemplos bíblicos, cuando nosotros observamos lo que sucede en la palabra y vemos que en la palabra se cumplieron con exactitud las cosas que el Señor dijo anteriormente, podemos estar confiados, seguros de que lo que Él dice a través de los profetas se va a cumplir. No tenemos nada que dudar, porque las historias del pasado, los eventos del pasado nos presagian el futuro. Y como hijos de Dios, como estudiantes de la palabra, como observadores y repetidores de todo eso que el Señor dejó en la Biblia, nosotros podemos estar más que seguros, hermanos, de que Dios no va a defraudar a su pueblo, no nos va a decepcionar. Por eso confiamos como cristianos creyentes en la palabra, que Jesús, que prometió que va a volver, Él volverá. Y cuando esa promesa se cumpla, nosotros vamos a levantar nuestras manos al cielo con gozo, con alegría, porque ese va a ser un momento especial. Ese va a ser un momento que no se puede describir ahora. Ninguno de nosotros se imagina para nada la emoción que va a ser saber que tú y yo estamos siendo salvados. Ninguno de nosotros, amén, María Angélica, ninguno de nosotros tiene la más mínima idea de la emoción tan tremenda que nos va a pasar por todo el cuerpo, que nos va a recorrer cada fibra de nuestro ser cuando seamos elevados para recibir al Señor Jesús en el aire.
vernos salvados, sabernos que vamos a vivir por la eternidad con los ángeles y con Jesús, eso es algo, hermano, que no tiene precio. Eso es algo que no se puede cambiar por absolutamente nada. Y por eso el énfasis en que no abandonemos las sagradas escrituras, no las podemos abandonar, porque en las sagradas escrituras está el secreto para la transformación del ser. En las sagradas escrituras está el poder para mantener la esperanza. En las sagradas escrituras, hermanos, está la inspiración para vivir día a día la vida que el Señor quiere que vivamos. Por eso dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. La siguiente razón por la cual es importante que nosotros conozcamos la profecía bíblica es porque hay una bienaventuranza para el estudioso de la profecía bíblica. Imagínate tú. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, ese pasaje de Apocalipsis es uno de los pasajes más leídos en nuestras congregaciones cristianas, no importando a qué congregación tú pertenezcas. Bienaventurado el que lee. Tú y yo sabemos que la palabra bienaventurado es la palabra feliz, dichoso, alegre. Pues feliz y dichoso y alegre y bienaventurado el que lee. Si tú tienes la capacidad de leer cada vez que tú abres la escritura, cada vez que tú comulgas con Dios, cada vez que tú oras y dices, Señor, quiero conocer tu voluntad, muéstramela, y abres la palabra y la estudias. Si tú eres ese tipo de persona, cada vez que eso sucede, Dios envía una bendición a tu vida. ¿Y por qué? Porque te estás preocupando por conocer la voluntad de aquel que rige el universo. Él envía a ti el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla a tu mente. Cuando tú abres la Biblia y lees las bienaventuranzas y lees los salmos y lees los proverbios y lees las historias de Abraham, de José, de Isaac, de Samuel, de David, de Saúl, de Enoc, de Elías, de Eliseo, de Isaías, de Jeremías, cuando ves el Nuevo Testamento, cuando repasas la vida de Jesús, cuando miras sus milagros, cuando contemplas sus parábolas, cuando te concentras en estudiar la vida de los apóstoles y la forma tan maravillosa como el Espíritu Santo los utilizó, el Espíritu Santo también te habla a ti. Y te dice que cada una de esas promesas que fueron dadas a esos hombres y mujeres también te pertenecen. Y tú te sientes lleno, porque esto es algo, esa sensación, ese bienestar, esa bendición, no es algo que se puede contar. Yo no te puedo decir a ti la bendición que significa la emoción de estudiar la Biblia y de conocer la voluntad de Dios. Yo no te puedo transmitir a ti el gozo, la llenura que se siente cuando el Espíritu Santo habla a tu mente. Yo no te lo puedo contar. Yo no te lo puedo transmitir porque eso es algo personal. Lo único que te puedo decir es que es una bendición estudiar la Biblia. Pero además de eso, el gozo que se siente cuando tú sabes que el Espíritu está hablando a tu mente y cuando tú comparas eso que el Espíritu está diciendo con otras personas o cuando lo escuchas en otro lugar de otra persona que también ha sido iluminada y te das cuenta que a ti te dijeron lo mismo. Cuando tú te das cuenta que el Espíritu Santo te está hablando, tú te sientes gozoso. Mi querido, no necesitas soñar. No necesitas entrar en una visión para estar seguro de que el Espíritu Santo está hablándote. Lo único que necesitas es creer en la promesa. El Señor Jesús dijo, os es necesario, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, dice la palabra,
redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que esas palabras que expresó el Señor Jesús son para ti. Él, dice la Biblia, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os guiará a toda verdad. Así que nosotros no tenemos nada que temer. Aunque el mundo alrededor nuestro, aunque el globo terráqueo está en caos, aunque este mundo parece un lazareto lleno de enfermedades, aunque la humanidad y el mundo están bíblicamente destinados a una sola cosa, y es a encontrarse con el evento de los eventos, que es la segunda venida de Cristo, tú y yo podemos estar tranquilos, porque la palabra dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan en su alma las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a seguir. ¿Cuál es la siguiente razón por la cual debemos conocer la profecía bíblica? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. El Señor le dijo a Daniel: tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Anda, Daniel, le dijo, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículos 4 y versículo 9. Estamos viviendo en el tiempo del fin. No hay duda de eso. La Biblia enseña que el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. Bueno, hermano, déjame darte una noticia buena, excelente. Yo estoy convencido de que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, porque el libro de Daniel ya no es más un libro sellado. Hoy día, cuando estudiamos el libro de Daniel y vemos en el capítulo 2 la imagen de Nabucodonosor, que por cierto la vamos a estudiar también en este programa, cuando estudiamos la profecía de Daniel 7, cuando vemos los eventos de Daniel capítulo 5, con la muerte de Belsasar, con aquella gran orgía que él hizo antes de que Babilonia cayera, cuando vemos los eventos de Daniel capítulo 4 y la locura de Nabucodonosor, el evento del capítulo 3 de Daniel con los 3 jóvenes en el horno de fuego, cuando analizamos el capítulo 7 de Daniel con las bestias, amén, hermana, con las bestias y con todo eso, cuando vemos también todos los eventos que se suceden alrededor de lo que hizo el cuerno pequeño, cuando vemos Daniel 8 y vemos el carnero y el macho cabrío y la guerra que hubo entre las naciones, cuando vemos Daniel 9 y 10, la profecía de los 2300 días y la explicación que le da el ángel, y cuando vemos Daniel 11 y 12 y contemplamos los eventos finales, entonces nos damos cuenta que el libro de Daniel está abierto, desellado para nosotros. Y allí podemos ver detalles, a detalle, lo que Dios va a hacer al fin del tiempo. Lo más maravilloso de esto es que el libro de Daniel va y camina a la par con el libro de Apocalipsis. El libro del Apocalipsis no es una profecía, es una revelación. El libro de Apocalipsis revela todo lo que ha sucedido en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso, en el libro del Apocalipsis encontramos que hay nexos, enlaces a todos los libros de la Biblia. Por eso encontramos allí que se habla del maná, por eso encontramos allí que se habla del árbol de la vida, porque se refiere al Génesis, del maná, porque se refiere al Éxodo, del sacerdocio, porque se refiere al Levítico, de Números, porque se refiere a las tribus de Israel, de Deuteronomio, porque se refiere a la ley, del libro de Josué, porque se refiere a la toma de Canaán, del libro de Jueces, porque Dios es el juez de la tierra, y así cada libro de la Biblia termina y se encuentra en el libro del Apocalipsis. Entonces tú te das cuenta qué tremendo engaño está lanzando el diablo a la gente al hacerle pensar que el libro del Apocalipsis es un libro sellado que no se puede entender. Él sabe, como no lo sabe ningún otro, él sabe que cuando tú te dedicas a estudiar particularmente estos 2 libros, tu mente se expande,
tu mente se abre, el Espíritu Santo habla a tu corazón e ilumina las recámaras secretas de tu conciencia. Esto, hermano, es una realidad. Esto no es solamente palabrerío bonito filosófico. Esto es una gran verdad. Nuestra mente está oscurecida por el pecado. Nosotros no podemos ver eso porque eso es algo que pertenece al mundo espiritual. Pero nuestra mente necesita ser iluminada por la luz del cielo. Tú te das cuenta que en Génesis, en el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y luego dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dice la Biblia, y vio Dios que la luz era buena. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Lo primero que Dios hizo antes de ejecutar su maravilloso trabajo de crear el mundo y las cosas que en ellos hay, fue permitir que existiera la luz y separara la luz de las tinieblas. En el libro de Juan, en el capítulo 1, nosotros vemos el paralelismo con Génesis 1. Allí dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, este Jesús que es el verbo, como dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ese mismo Jesús, a quien se llama la luz en San Juan capítulo 1, es el mismo Jesús que está en Génesis 1 cuando el Señor dice, sea la luz. Así que entonces, las tinieblas que ofuscan, que oscurecen, que ennoblecen nuestra visión, nuestra mente, que no nos dejan pensar bien, que nos deprimen, que nos hacen sentir mal, que nos angustian, que nos torturan. Esas tinieblas solamente pueden ser disipadas con la luz de Dios. La luz de Dios es Jesús. Amén, hermana Elizabeth. La luz de Dios es Cristo. La luz de Dios está en la palabra. Y cuando tú abres la palabra, hermano, el Espíritu Santo te ilumina. El Espíritu Santo te llena. El Espíritu Santo alumbra tus ojos, tu mirada. ¿Saben una cosa que es bien interesante? Cuando tú estás estudiando la palabra y estás en comunión con Dios, tú no te das cuenta del cambio que se está ocurriendo en tu vida física y espiritual. Porque es que hasta físicamente cambias. Tu mirada cambia. La expresión de tu rostro cambia. Tu sonrisa cambia. Tus gestos cambian. Tu conversación cambia. Todo cambia porque el Espíritu de Dios te toma. Y como dice Gálatas capítulo 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Entonces el Espíritu te llena, el Espíritu te colma, el Espíritu rebosa en ti. Y cuando tú hablas, cuando tú miras, las personas que te observan se dan cuenta de que hay algo en ti que ellos no tienen. Y entonces ellos quieren ser como tú. Pero hermanos, lamentablemente languidecemos de esa experiencia. Y no languidecemos de esa experiencia porque el Espíritu de Dios no quiera hacer su trabajo. Languidecemos de esa experiencia porque nosotros no queremos que Él haga su trabajo en nosotros. Y es tan fácil.
elevar los ojos al cielo y decir, Señor, envía tu espíritu para que yo quiera regresar a tu palabra. Es tan fácil. Eso es una oración tan fácil de decir. Yo no te conozco, pero tú que te conoces, o que medio te conoce, porque nadie se conoce bien a sí mismo, solo Dios te conoce realmente. El Señor dice que tienes que pedirle a Dios, bendiciones hermana Edilia, tienes que pedirle al Señor que te envíe el Espíritu y que te dé esa capacidad para volver a la palabra. Vamos a seguir con los slides. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y por qué estamos tan seguros de que estamos viviendo en el tiempo del fin? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, el Señor Jesús les contestó. Mateo 24:5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, aquí nosotros podríamos pasar un buen rato explicando lo que esto significa. Cuando la Biblia dice que vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos, no está hablando simplemente del mundo religioso. La palabra Cristo en la Biblia es la palabra Mesías. Y la palabra Mesías quiere decir el ungido, el que salva. Te repito, el versículo no está refiriéndose solamente al tema religioso, también se está refiriendo al tema social, también está aplicado al tema político. ¿Cuántos hombres y mujeres no se han levantado en el mundo diciéndole a las multitudes, yo soy su salvación? Yo soy quien les va a resolver los problemas. Crean en mí, confíen en mí, voten por mí, porque yo soy el que les voy a dar solución a todos esos problemas que ustedes tienen. Yo los voy a sacar de la pobreza, yo los voy a sacar de la ignorancia, yo les voy a dar a sus hijos la mejor educación, yo los voy a proveer comida todos los días. Ustedes conmigo no van a necesitar absolutamente nada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esos discursos? ¿Cuántas veces no hemos aplaudido en nuestra ignorancia a personas que vienen con palabras tan bonitas como que si ellos fueran el Mesías y les hacemos así, ¡ay, qué alegría, qué emoción! Bueno, pero eso solamente no sucede en el campo político. También sucede en el campo deportivo. ¿Cuántos de nosotros no ponemos nuestro corazón en personajes deportivos que nos hacen sentir bien y que nos emocionan con su presencia, a los cuales hasta les pedimos autógrafos para sentirnos como que, ¡ay, wow, mira todo lo que tengo yo ahora! Y conservamos aquellas cosas como que si fuese algo muy sublime caído del cielo. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro Cristo. Porque para nosotros Él nos saca de los momentos de tristeza, de depresión y nos hace sentir felices, bien sea porque de repente es un personaje muy famoso, porque juega increíblemente el básquetbol o el fútbol o el tenis o el béisbol. Y no hay otro como Él porque es un gran gimnasta o porque es un gran tirador de arco o porque es un gran levantador de pesas. No importa quién sea. Para nosotros, mientras ponemos nuestro corazón en esa persona, ese es nuestro Mesías. El Señor dijo, se levantarán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. ¿Y por qué se convierte eso en un engaño? Porque el tiempo que tú deberías dedicarle al Mesías verdadero, que es Jesús, se lo dedicas a tu Mesías personal. Y tienes en tu casa retratos o cuadros o pinturas, objetos referidos a tu Mesías personal, a aquel Cristo que te saca a ti de las angustias, que te saca de la depre, que te ayuda a sentirte feliz, delante del cual te puedes sentar horas y horas a observarlo y no te aburres. El diablo te está engañando. Pero también sucede en el mundo religioso. Hay personas muy bien intencionadas en el mundo religioso que le dedican su corazón y su alma a objetos de cerámica, a dibujos hechos por hombres,
a estatuas o a imágenes de seres que se supone están en el cielo. Les dedican promesas, les ponen su corazón. Para ellos ese es su Mesías. No importa cómo se llame. No importa qué apodo tú le des. Es una imagen, es un retrato, es una pintura hecha por hombres. Es una cerámica que formaron las manos humanas. Pero como creemos que eso que estamos adorando viene del cielo, o creemos que esa cosa que está allí, ese objeto, esa pintura, ese dibujo, puede hacer por nosotros lo que Dios no puede hacer. ¿Ustedes se imaginan que una pintura va a hacer lo que Dios no puede hacer? ¿Que una cerámica vaya a hacer lo que Dios no puede hacer? Eso no tiene sentido. Pero hasta allí nos lleva el diablo. Nos lleva a creer en lo más ilógico del mundo. Por eso dijo el Señor Jesús: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El arma favorita del diablo es el engaño. Porque el engaño tiene una particularidad. El engaño se parece mucho a la verdad. Y nadie puede descubrir el engaño a menos que conozca la verdad en su pureza. Es muy fácil ser engañado cuando tú no conoces la verdad, porque no tienes con qué compararlo. Pero cuando conoces la verdad y te presentan la mentira, tú dices, espérate un momento, esto no es así. Yo he leído en la Biblia tal cosa. ¿Cómo que me van a presentar ahora esto si eso está en contra de lo que la Biblia enseña? Y entonces, para ti el engaño ya no es más engaño, ya sabes que es una mentira y simplemente la pones a un lado. Así que yo te invito, mi querido amigo, hermano que me escuchas, amiga, hermana que me escuchas, no te dejes engañar. Ve a la palabra, estudia la palabra. Ten paciencia, como te dije el lunes, poco a poco, con calma, en un lugar apartado, ora antes de abrir la palabra, reflexiona versículo a versículo, mastica con calma, digiere con calma, que te llene, que te nutra. No deja el apuro, no hay apuro. Con Dios no hay apuro. Lleva las cosas con calma. Vamos a leer. El punto número 2 dice que Jesús les dijo: oiréis guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Podemos estar seguros de que estamos viviendo en el tiempo del fin, porque a nuestro alrededor lo único que vemos es guerras y rumores de guerras. Ahora mismo hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ¿cuántas guerras ha habido? Guerras mundiales. Han muerto millones de personas en las guerras. Pero también hay guerras entre amigos, hay guerras en la familia, hay guerras en las iglesias, hay guerras entre dirigentes, hay guerras en la política, guerras y rumores de guerras por todos lados. Entonces, podemos estar seguros 100% que estamos viviendo en el tiempo del fin. Porque todo a nuestro alrededor es solamente el cumplimiento de lo que Jesús dijo en su palabra. Y luego dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego dice, habrá pestilencias, habrá hambres, habrá terremotos. Y noten ustedes en los puntos 4, 5 y 6, en diferentes lugares. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias, habrá hambres, habrá terremotos. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Todavía estamos sufriendo los efectos de la pandemia. Cuando no es la pandemia, entonces son los terremotos. Cuando no son los terremotos, entonces son las guerras. Y cuando no son los terremotos ni las guerras, entonces es el hambre.
Ahora mismo, nosotros no necesitamos estar en una nación como el África, donde tanta gente muere de hambre, o la India, para sufrir hambre. No necesitamos vivir en Haití para sufrir hambre. En cualquier parte del mundo, escúchame bien lo que te estoy diciendo, en cualquier parte del mundo hay hambre. Déjame decirte que el hambre a la cual el Señor se refiere no es solamente hambre física, porque en el mundo lo que más existe ahora mismo es hambre espiritual, hambre por la verdad. Eso es generalizado. Si no fuese así, la gente no estaría tan desesperada. Si no fuese así, la gente no estaría tan neurótica. Si no fuese así, la gente no estaría tan esquizofrénica. Si no fuese así, los hospitales psiquiátricos no estarían tan llenos, porque es que la gente está hambrienta de algo que llene su vida y no lo encuentra. Y no lo encuentra porque aquellos que necesitamos volver a la palabra, estudiarla y vivirla, no lo estamos haciendo. Mi querido, te tengo malas noticias, el tiempo se ha acabado. Pero el próximo lunes, con la ayuda de Dios, aquí vamos a estar otra vez para continuar con el estudio de este maravilloso tema acerca del libro de San Mateo, el capítulo 24. Yo quiero elevar una oración a Dios por ti y por mí, para que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo en el estudio de su palabra, antes de que vaya a terminar el tiempo del programa. Padre, muchas gracias. Gracias de verdad por tu palabra y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que tú has enviado a la tierra en nuestro favor para que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a la verdad. Señor, somos frágiles, débiles, distraídos y realmente no le damos prioridad a las cosas más importantes. Padre, ayúdanos para que podamos vivir con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar conmigo. Y espero poderles ver de nuevo el próximo lunes a las 8 hora Colombia, a las 9 hora este de Estados Unidos. Seamos todos bendecidos. Muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias por su compañía. Vayamos con Dios y volvamos a la palabra. Dios te bendiga. Bye.